Amigos, quiero compartir con ustedes un tema, una realidad que no es fácil de asir, de tomar. Es la oración y la oración pública y la oración como centro de la cultura y de la existencia. Un gran teólogo francés, Añares, tenía un libro, La oración problema político. No político porque sea para puestos, ni siquiera para el poder político, sino para la polis, para la ciudad, para la sociedad, problema de la sociedad. ¿Ora o no ora? ¿O cómo ora? El laicismo indiferente y radical, agnóstico, que se ha impuesto en las sociedades occidentales y que hemos tomado como normal, es la victoria aparente contra la oración. El pensamiento anticristiano en último término, pero si quieren antirreligioso y antife de la modernidad, no solamente es la existencia de Dios, esa su validez en el hombre, y por eso ataca la oración. Feuerbach, la oración es inútil. Muestra o que hay que ganarle a Dios como obligarle, entonces Dios no es Dios, o que hay que cambiarle la voluntad de Dios, eso no tiene sentido, y además no produce nada. Freud explica la oración como solo la proyección de nuestras angustias, de nuestras incapacidades, un estado infantil que debe ser superado. Son todos ataques, no a una filosofía de Dios, que también lo tienen, sino a una vitalidad de la relación con Dios y a la validez de la oración. Y la oración no solo queda arrinconada entonces, como algo en la intimidad del sujeto, para sus miedos, y no como algo social, público, visible, porque lo que no tiene entidad social es realmente relegable. Ahora, como estamos en el sumum del individualismo, en esta posmodernidad, entonces es lo que a cada uno le parece. Uno es la borra de café, el otro el horóscopo. Distintas, no ideologías, distintas idolatrías, distintas supersticiones, hay que decirlo así. Y en cambio, que no haya la oración pública católica, la oración razonable. Y doy un paso más en esta. El ataque es a la oración ritual, al rito. De un libro actual de Hahn, un filósofo muy conocido, ¿no? Justamente la destrucción de los ritos. Porque se ha acusado al rito que va contra la razón, que va contra lo espontáneo, cuando el rito es justamente el modo humano de todo. Lo que no es ritual, siempre va a ser ritual, lo que se ataca como no ritual, no es humano, porque el hombre es un espíritu encarnado. Y ritual es dar la mano. Y ritual es hacer así. ¿Por qué significa mover una mano? ¿Ah? Pero tiene un significado. Y cualquier gesto con los dedos, ¿sí? Es ritual. Y por supuesto la relación de Dios, la oración es ritual. Y el ataque ha sido a la oración y a la oración pública y ritual, al culto. Tiene que ser íntima, según cada uno, no tiene ningún nivel universal, eso es razonable, y no es cultual, ni personal, ni colectivamente, eso es despreciable. Se podrá hacer colectivamente manifestaciones, y tiene sentido el Día del Orgullo Gay, y hay que abrir las calles, y ahí no hay problema para dejar pasar a la gente. Y no la procesión parecería que no, la procesión de súplica, de alabanza a Dios. El ataque ha sido al rito y al rito público. Pero no me quedo con el ataque, me quedo con la deficiencia de la comunidad cristiana, de la iglesia,
y su participación en la destrucción del rito, de la oración ritual. Por cierto que el rito puede ser mejorado, pero el rito en cuanto tal es intocable. ¿Sí? En primer lugar, el rito católico se funda en la naturaleza, se funda en la acción de Dios, en la historia de la salvación, en último término, en la oración de la carne de Jesucristo, la oración de Getsemaní, la oración de la cruz, la oración de Cristo, hombre, resucitado, Dios, ante el Padre en los cielos. Por eso hay esa contraposición. La Iglesia dice en el concilio que la oración de la Iglesia, que es el culto público que Cristo con la Iglesia presenta al Padre, y es el culto definitivo, que es la fuente y la culminación de toda la vida de la Iglesia. No es toda la vida. Administramos así una cantidad de cosas, pero su corazón es la oración, y la oración pública, que es ritual, lo que llamamos liturgia. A mí no me gusta hoy la palabra liturgia porque parece que simplemente el campo de discusión de los que nos gusta a cada uno. Entonces, que si el canto así, que si el canto asá, que si me paro así, justamente la discusión sobre gustos, que es la destrucción del rito. Por eso hablo de culto, porque la Iglesia, la liturgia, es el culto al Padre, y el culto público y el culto que es ritual, porque es de humanos, junto con los ángeles, con la cabeza de Jesucristo. Y ha habido primero un gran menosprecio, una gran ignorancia, una cantidad de abusos de destrucción. Si hablamos de abusos en el cuerpo, en la corporeidad sexual, ha habido y hay abusos en la ritualidad. Yo sé que esto es difícil de decir así, de entender. No, no es todo igual. El rito es como Cristo en su iglesia por el Espíritu Santo incorporado a los hombres, a su oración. Por cierto, clarísimo, para que no me digan que el rito supone, el hombre es corporal espiritual, dimensiones interiores, actitudes, supone también una continuidad en la entrega a Dios y al prójimo, en la obediencia de la vida. Pero el rito no es simplemente un significante de la vida, así que lo que importa es aquello que yo haga, y el rito además una explicación. No, el rito es la verdad del encuentro. El rito además, y en el caso ya del rito cristiano, del culto cristiano, en primer lugar, es la obra de Cristo que nos santifica, y la obra de Cristo que nos une a su rito, a su ofrenda, a su culto al Padre. Que por cierto tiene el centro en la ofrenda de la cruz. Pero la misma ofrenda de la cruz se vive y se entiende en todo el marco del culto que Dios había preparado en el Antiguo Testamento y que Él mismo deja a la Iglesia. No es porque sí que Cristo en su entrega, que incluye la cena, porque la cena comienza la entrega, instituye el culto permanente en la Iglesia. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué es esto? Su oración ritual. Tomó el pan, tomó el vino, oró con la plegaria de bendición, con la veracá, ofreciéndose ya al Padre, y lo parte y lo da en comida. Pero todo eso es oración ritual. Eso es la Eucaristía. Y también por ello manda bautizar y comunicar el Espíritu Santo con agua, y palabra y oración. Por eso la Iglesia es. Y la gran crisis de la Iglesia, muy bien lo había señalado el Papa Benedicto,
solamente el centro de la crisis de la iglesia es la fe, porque es la entrega al Dios que se nos da y se nos revela. Y el centro de la crisis de la fe es la oración litúrgica. La crisis de la iglesia, por supuesto, que tiene dimensiones, y los abusos sexuales y de menores son tremendos y son una crisis y piden penitencia y conversión y piden disciplina y piden cuidados. Pero el centro de la crisis de la iglesia no es cómo dice las cosas, cómo se adapta, que todo eso algo tendrá que ver. Es la falta de fe, de observancia, de asunción de la oración ritual. Podría señalar muchísimos ejemplos. Por otra parte, y no es en el detalle, porque el rito tiene detalle, y es en su profundidad, en la corporeidad, en el misterio de la fe, que es el culto ritual. Por eso es un llamado a la conversión a la liturgia, que empieza por la humildad de reconocer cuánto hemos pecado contra el culto, y cuánto lo hemos desfigurado, y cuánto lo hemos entrado en la obediencia de la fe en el culto, y cómo dejarnos formar en todo para que seamos realmente una ofrenda santa, agradable a Dios. Pidamos al Señor por esa conversión a la liturgia. No sé si ha sido un poco difícil, o si no, o parece que es un tema, bueno, de un especialista. No, es para cada bautizado, y aún para cada hombre, para cada que tiene que preguntarse por el culto al Padre, y el culto, la oración ritual. Claro, y la iglesia tiene que ofrecerlo según el rito, según su verdad, en humildad, en pertenencia a Cristo y al Espíritu. El Señor nos dé la luz y su Espíritu. Alabado sea Jesucristo, sea honrado en el culto, en el rito de la Santa Madre Iglesia.